Buenas tardes para todos. Se cuenta que una vez el filósofo austriaco Karl Popper dijo que todo descubrimiento contiene un elemento irracional o una intuición creativa. En respuesta a la pregunta sobre la creatividad, si es un rasgo o una habilidad que se desarrolla con el tiempo, estamos de acuerdo que la creatividad es un arte, encarna una forma de pensar que tiene un'importanza particolare nel nostro processo cognitivo, come la intuición, la percepción, la imaginación y la reflexión. La creatividad va más allá de la definición que dio Vernon como la capacidad de una persona para producir objetos nuevos o ideas originales, o la definición que dio Sternberg, que la plantea como un potencial para producir ideas nuevas, apropiadas y de alta calidad. En el pasado la creatividad se asociaba principalmente a determinadas categorías profesionales, entonces hablamos del arte por el carácter que tiene el arte a ser creativa y brillante, o la ciencia por el descubrimiento y la innovación científica. Sin embargo, según la perspectiva de Gardner, que destaca que la creatividad y la originalidad de un producto solo pueden ser formulados por los expertos en el campo, eso para mí es discutible. Aunque una persona pueda tener un cociente intelectivo notevolmente alto o superior a la media, dicha persona podría no tener las condiciones suficientes para ser creativa. Mi sento molto in sintonia con lo che afferma Guilford, che define la creatività come la capacità di producir elementos ideales en un gran número y de forma variada e inusual para introducir para mejorar una situación, incluso en ausencia de un problema real. Sobre esta base, la creatividad entonces ha sido incluida en los estudios sobre la inteligencia. Se reconoce hoy come una habilidad humana e su manifestación puede variar da un individuo a otro. Consecuencia, estoy de acuerdo que esta capacidad puede culturarse y desarrollarse mediante una formación adecuada. ¿La creatividad está limitada al nivel de inteligencia de una persona? Las personas creativas, según afirma Gardner, son las que pueden solucionar un problema en algún campo determinado, en los que pueden mostrarse novedosas en cualquier disciplina. Esto puede incluir actividad mental a medida que se considera que es creativo, una idea nueva o de valor. Podemos aceptar simplemente la explicación de que la propia persona puede tener una creatividad, sino que se afirma que puede resolver algún problema, según Abella. La creatividad no solo sigue una rigidez de pensamiento racional, es decir, las personas con inclinaciones creativas pueden tener un coeficiente intelectual superior al promedio. Sin embargo, esto del coeficiente intelectual no necesariamente garantiza altos niveles de creatividad, sino que en realidad mientras el pensamiento es lógico comúnmente asociado a la inteligencia, se centra en la resolución de un problema mediante el razonamiento. Esto se basa en los datos disponibles de la creatividad que procede a través de las asociaciones inesperadas y originales que pueden llevar a una idea a declarar en un pensamiento creativo e innovador. Esto requiere la capacidad de abandonar temporalmente la rigidez del pensamiento lógico. También se entiende que los procesos creativos implican una sinergia del hemisferio cerebral derecho inclinado a la emoción y a la emoción. No creo que la creatividad sea proporcional al nivel de inteligencia de las personas. En realidad, todos somos portadores de creatividad y el hecho que en algunos se manifieste claramente, en otros no, muchas veces depende de nosotros mismos. El mismo Eysenck decía que la creatividad y la inteligencia no están muy relacionadas. Sin embargo, el rasgo de la creatividad es solo una de las condiciones necesarias para lograr productos creativos. Las otras condiciones podrían ser un alto cociente intelectivo, la persistencia y las capacidades especiales propias de un individuo. En muchas circunstancias no se trata absolutamente de falta de inventiva, sino de una falta temporal de sugerencias. Ese estado puede persistir durante un periodo de tiempo según nuestra reacción personal. Es fundamental evitar dejarnos influenciar por algunas prácticas nocivas que pueden comprometer nuestro proceso creativo.
Un ejemplo lo podemos dar del hecho que a nosotros, a todos, preocupa mucho el fracaso. Cometer errores no promueve autoestima, al contrario, nos hace percibirnos como fracasados y nos expone al juicio de las demás personas. Sin embargo, recordemos que los errores representan la única forma para poder ganar experiencia en la vida. Otro ejemplo es nunca perder la fe en la hora de hacer las cosas, ¿sí? Porque el ingenio de una persona reside en el interior de cada individuo. Se necesita muchísima autoestima y tener confianza en lo que se está haciendo. ¿Cuáles son los factores que hacen que alguien sea creativo? Generalmente se reconoce que el logro de un producto creativo implica algo más que la capacidad creativa. Para algunos autores se conceptúa como un rasgo de personalidad que se posee, pero hay que tener en cuenta las variables motivacionales de personalidad de cada sujeto. Para Mackinac de 1970 y Money de 1963 afirma que la creatividad tiene como al menos cuatro componentes. El primer componente es el proceso creativo, que tiene que ver con las operaciones mentales que conforman el pensamiento creativo. El segundo es el producto, que puede ser un objeto o también un producto no material que pueda tener una idea, una teoría o una solución a un problema. El tercero es la personalidad creativa, la característica psicológica que posibilita a la persona a ser creativa. Como señala Andrés de 1997, quizás sea esta la faceta del estudio más propia a la psicología diferencial, ya que se considera que como un atributo o una propiedad para estos individuos. Desde, desde esta perspectiva se analiza que además las variables de pensamiento creativo son relaciones a las variables intelectuales y motivacionales de la personalidad. Por último, la situación creativa puede ser analizar el entorno o situación en la que se surge. Se puede observar que la creatividad ya puede ser contrastada con algunos elementos en situaciones que pueden favorecer la expresión creativa, como la inspiración. Gracias.